Chicos, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Buenas noches. Listos. Entonces, como les venía diciendo, nosotros voy a ser su profesor de salud ocupacional, una transversal que va a tener una serie de objetivos, tanto general como específicos. Para que ustedes entiendan un poquito cómo funciona la metodología del SENA, les voy a leer la guía de aprendizaje, que básicamente es leerle cuál es el objetivo general que se conoce como competencia y el objetivo específico que son esos resultados que vamos a obtener a medida que vayamos guiando en la clase, ¿vale? Entonces, exactos, les voy a leer en qué consiste la guía de aprendizaje de salud ocupacional y cuáles van a ser esos objetivos. Entonces, les voy a mostrar cuál va a ser ese objetivo general, como les dije, conocido como competencia. Nosotros vamos a tener una competencia que consiste en promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás, con la naturaleza en los contextos tanto laborales como sociales. Y vamos a tener una serie de resultados. El primer resultado es asumir responsablemente los criterios de preservación y conservación del medio ambiente y del desarrollo sostenible en el ejercicio de su desempeño tanto laboral como social. Sería el primer resultado, conocido como objetivo específico. El segundo va a ser generar hábitos saludables de estilo de vida para garantizar la prevención de riesgos ocupacionales de acuerdo con el diagnóstico de su condición física individual y la naturaleza y complejidad de su desempeño laboral. Y el último va a ser aplicar técnicas de cultura física para el mejoramiento de su expresión corporal, desempeño laboral, según la naturaleza y complejidad de la ocupacional. Dentro de estos resultados vamos a ver una serie de temas. El primer tema que vamos a ver el día de hoy es enfermedad laboral. Entonces, con enfermedad laboral vamos a entender un poquito cómo estos resultados, a medida que vayan pasando las clases, van haciendo efecto para que usted logre la competencia indicada y los resultados de conocimiento obtenidos ahí. Prometido en deuda, vamos a arrancar con el primer tema que va relacionado con enfermedad laboral. Nuestra aprendiz Verónica nos va a ayudar guiándonos un poquito qué es lo que nos menciona la bibliografía acerca de la temática, ¿vale? Entonces, Vero. La enfermedad laboral en Colombia está definida en el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012, por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, donde enuncia enfermedad laboral. Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Perfecto, gracias, Vero. Entonces, chicos, muy fácil de entender. Todas las ocupaciones que existen en el mundo van a estar asociadas a una serie de factores de riesgo que van a terminar desencadenando una enfermedad de origen laboral. Básicamente lo que queremos en esta transversal es que usted se vuelva consciente y se sensibilice de que va a estar expuesto a factores de riesgo en gestión, ¿vale? Si trabajan en un computador, mucho tiempo de exposición, síndrome del túnel carpiano, fatiga visual, lumbalgia, muchas enfermedades. Hoy vamos a ver en esta temática cuáles son las de origen, las más frecuentes en el trabajo. Entonces, para hacer un poquito más entendible este concepto, voy a poner un ejemplo. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Profe, una pregunta. Álvaro. Profe, ¿para qué nos sirve a nosotros esta temática de enfermedad laboral para nosotros como futuros tecnólogos en gestión de calidad? Perfecto, buena pregunta. Bueno, miren, este primer tema los va a llevar a ustedes a ser un poquito más conscientes de esos factores de riesgo que van a estar expuestos. Como les decía ahorita, si ustedes tienen que trabajar 12 o 10 horas en un computador trabajando gestión, usted puede desencadenar fatiga visual fácilmente, lumbalgia, síndrome del túnel carpiano, hasta estrés, dependiendo de la cantidad de trabajo que tenga que hacer. Entonces, básicamente lo que buscamos en esto es prevenir que ustedes aparentemente son una población sana y no terminen enfermándose. ¿Está claro? Perfecto. Entonces, para entender un poquito este tema, para ver si todos están conectados, vamos a hacer un ejemplo de vida real. ¿Quiénes toman bus acá? Todos toman bus, ¿cierto? ¿Quién es el que más dura en el bus? De los que están acá. ¿Cuánto dura el profe? No, como hora y 40 minutos. Hora y 40 minutos. Miren muy bien. ¿Cómo es que es el nombre del profe? Ya perdí. Jaffer dura 1 hora y 40 minutos. Pregunto, teniendo en cuenta la temática que estamos dando, ¿será que
Bueno, para que entiendan algo, pregunto, ¿el bus vibra? Sí. Muy bien. Hay una enfermedad de origen laboral que se llama enfermedad laboral por vibración. Teniendo en cuenta que el bus vibra y que el profe Jaffer dura 1 hora y 40 minutos en el bus, ¿será que puede desencadenar una enfermedad laboral llamada vibración? Sí. ¿Por qué, profe? Dice que sí, ¿quién dice no? ¿Quién dice sí? ¿Por qué dice sí? A ver. Porque estoy expuesto continuamente a vibraciones de mar. Y el riesgo. Ok, Mayrita dice que el riesgo puede ser mínimo. ¿Por qué, Mayrita? Porque simplemente va a estar en un trayecto determinado tiempo en el día. Creo que el riesgo sería como más fuerte para el conductor que está todo el día y no para él. Perfecto, quiero que vamos vamos por donde quería que fueran y es el conductor. Muy bien, Mayrita. El conductor dura de 9, 10, 11 y hasta 12 horas, pueden ser hasta más, en el bus. Como yo les decía y como lo dice el concepto y la bibliografía, tiempo de exposición al factor de riesgo. ¿Cuál es el factor de riesgo? La vibración. ¿Cuánto tiempo dura el conductor? Dura más que el profe Jaffer. Quiere decir que sí puede enfermarse, pero va a ser muy mínima y reducida la posibilidad que él se enferme por vibración. En cambio, esta persona que está todo el día sentado y todo el tiempo vibrando en esa silla, él puede terminar generando una enfermedad laboral por vibración. Entonces, les hago otra pregunta. Si Jaffer no fuera conductor, pero fuera un usuario y dura lo mismo que dura el conductor, ¿él desarrollaría enfermedad laboral? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? ¿Qué dice Verónica? Si él fuera una persona que no es el conductor del bus, pero también dura 9, 10, 11 hasta 12 horas en el bus. Todos los días, Pues- profe. Todos los días. Todos los días. Profe, sí. O sea, puede desarrollar enfermedad por vibración, pero decir que es enfermedad laboral, yo diría que no, puesto que él es un usuario y sí está expuesto a ese factor de riesgo, pero no inherente a una actividad laboral. Súper. Y esa era la respuesta. Recuerden que las enfermedades laborales están catalogadas en la tabla de enfermedades y él por simplemente ser un usuario del bus no tendría que tener enfermedad. Si la desarrolla sería una enfermedad común, más no laboral. Si él tuviera un contrato y fuera un conductor, sí. O si fuera un copiloto, sí. Pero él simplemente es un usuario. ¿Está claro? Entonces recuerden que tiene que estar dentro del ambiente y el contexto laboral. Usted tiene un contrato firmado con su contratista o directo con la empresa para que pueda desarrollar una enfermedad laboral. Claro, hay muchachos el tema, el concepto está claro, ¿cierto? Sí. Listo, paremos ahí, excelente. El tema, vamos ahora a conocer cuáles son las enfermedades de origen laboral más frecuentes en el trabajo. Entonces, Pedro nos va a regalar cuáles son esos nombres de las enfermedades que se presentan frecuentemente en el ambiente laboral. Pedro. Las enfermedades consignadas como enfermedades laborales en el decreto 1477 de 2014 son muchas. Sin embargo, vamos a exponer las más comunes a continuación. Fatiga visual, dolor de espalda, cuello, hombros y cintura, estrés y síndrome del túnel carpiano. Muy bien, gracias, Pedro. Entonces, hago la primera pregunta, muchachos. ¿Será que estas enfermedades que Vero nos nombró, usted las puede desarrollar en su profesión como tecnólogo en gestión? Sí. ¿Quién dice sí? ¿Por qué, profe? Porque, o sea, yo digo que sí, porque es un... Nosotros tenemos que hacer por lo menos de Computadora. podemos desarrollar una cambiando. Muy bien. Entonces, dependiendo de la ocupación y las tareas que yo tenga en mi trabajo, eso va a llevar qué tanto tiempo de exposición tengo al factor. Quiere decir que, miren que todas las que están ahí, usted fácilmente las puede tener. Termina diagnosticado con un estrés o con un síndrome del túnel carpiano, dependiendo a lo que hablamos del concepto de enfermedad. Ahora bien, hay una enfermedad de origen laboral dentro de la que está en ese listado que es muy común, tanto en el trabajo como en el no trabajo. Y su nombre es la lumbalgia.
Hoy, dentro de esas enfermedades de origen laboral, vamos a conocerlas todas a ciencia cierta, cuál es esa historia natural de la enfermedad como tal, pero me gustaría comenzar con lumbalgia, que es una enfermedad que hasta las amas de casa pueden sufrir tranquilamente. Una persona que no trabaje también la puede sufrir, que pueden tener factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad, y ahí la espalda sufre un poquito más. Entonces, hoy vamos a saber a ciencia cierta por qué es que duele una espalda, ¿vale? Listo, entonces vamos a comenzar. Paramos ahí. Vamos a comprender un poquito esa enfermedad llamada lumbalgia. Vamos a hacer un ejemplo claro para que conozcan esta enfermedad del siglo XXI que está afectando bastante a la población, tanto laboral como no laboral. Para entender un poquito la lumbalgia, debemos saber qué es la lumbalgia. Entonces, para poder entenderla, tenemos que irnos a un término de una disciplina que se conoce como etiología. La etiología es la ciencia que estudia el origen de las palabras. ¿Y qué hace la etiología? Divide la palabra en dos. Clase de español de 10º grado. La primera parte la llama prefijo y la segunda la llama sufijo. El prefijo lu hace referencia a lumbar. En el cuerpo humano, disculpen ahí por el dibujo, nosotros tenemos una zona del cuello que se llama cervical, una zona media que se llama dorsal y una zona que va llevando la parte media que se llama lumbar. Esta zona es la que se altera.